Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 112 con Osvaldo desde Rosario. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Vamos a esperar a ver si Daniela se puede incorporar a nuestro programa. Bueno, y vamos a comenzar entonces rápidamente, Osvaldo, con una noticia de terror. Viene de Argentina y tiene que ver con un fallo que no considera la violencia de género, y se trata de 3 adultos que estuvieron en contacto con una adolescente, Lucía Pérez. No fueron responsabilizados por su muerte después que esta chica falleció en circunstancias bastante dudosas, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, realmente se la vieron que se subía aparentemente a un auto el día de su fallecimiento con uno de estos personas que estaban acusadas, y después apareció muerta en un hospital, ¿no? En un sanatorio. Sí, la dejaron sin vida en el hospital, en un sanatorio. Esto ocurrió el 8 de octubre del 2016 en la ciudad de Mar del Plata. Eso también un poco el clima que se vive en Mar del Plata está un poco enrarecido, y esto es lo que tiñe un poco de tenebroso este fallo. Recordemos que en Mar del Plata hay un gobierno, el intendente, ¿no? Un gobierno municipal bastante fascista en algunos aspectos, con algunas declaraciones bastante rayanas ahí con lo que se consideraría el Estado de Derecho, ¿no es verdad, Osvaldo? Y un resurgimiento de grupos neonazis muy fuerte en Mar del Plata, ¿no? Sí, confluyen esos dos hechos, el gobierno municipal, diríamos, comunal del Partido General Pueyrredón, y los movimientos neonazis que han tenido trascendencia, que en algún momento inclusive decían que tienen alguna relación con el mismo intendente de Mar del Plata. Claro, esto es para dar un poco el contexto en el cual se produjo este fallo del Tribunal Oral en lo Criminal número 1. Bueno, la muerte de esta joven, de Lucía, derivó en el primer paro nacional de mujeres, ¿no, Osvaldo? O sea, fue un tema que conmocionó mucho a la sociedad argentina. No fue un tema tan simple. No, inclusive tuvo trascendencia nacional este hecho luctuoso. Bueno, fue realmente una sorpresa para todos, porque es medio confusa la muerte de la niña, ¿no? Sí, en un primer momento se había dicho que la niña había muerto empalada, ¿no? Y como consecuencia de ese reflejo vasovagal que se llama, ¿no? Por el empalamiento. Después, no se pudo probar el empalamiento y tampoco se pudo probar el abuso sexual. Por eso que las personas condenadas, ¿no? Fueron nada más que por tenencia de drogas con fines de comercialización, agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en las inmediaciones de un establecimiento educativo. O sea que le aplicaron la ley de estupefacientes, ¿no, Osvaldo? A 2 de ellos, y a uno lo liberaron de toda responsabilidad sobre estos hechos. Bueno, es verdad, el que fue absuelto es Alejandro Maciel, 61, pero estaba acusado de encubrimiento agravado, no estaba acusado de haber participado en la muerte, ni en haber vendido drogas, ni en la violación, ¿no? Los jueces, fueron Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevali y Pablo Viñas, ¿no? Fueron los jueces que condenaron a Matías Farías, de 25 años, y a Pablo Ofidani, de 43, ¿no? Y claro que había muchas mujeres manifestándose con toda justicia, ¿no? Es verdad, Osvaldo, en las fueras del tribunal, y que quedaron bastante conmocionadas con esta sentencia, porque parece que todo fue en vano, la lucha que ellas hicieron y las movilizaciones, ¿no?
Sí, realmente quedaron todos sorprendidos sobre el resultado del fallo. Fue una sorpresa para todos, esperaban una sanción ejemplificadora. Bueno, vamos a esperar también a Daniela a ver que tiene una visión seguramente mucho más afinada que la nuestra para que comente este tema y seguimos con otra noticia. ¿Qué te parece, Alberto? Esperemos que ella pueda explicarnos un poco más los hechos que nosotros ignoramos o desconocemos. Muy bien, vamos a seguir entonces ahora con otra noticia de terror. Que también viene de Argentina y también tiene que ver con la violencia de género. Es que la implementación de políticas integrales todavía está lejos de cumplir las promesas que este gobierno había hecho. Había prometido 36 refugios para las mujeres sobrevivientes de la violencia machista. Sí. Entre 2017 y 2019 apenas construyó y equipó 10. Pero de esos 10, 8 ya habían sido iniciados en la gestión anterior, ¿no? En el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Estos son datos que aparecen que arroja el Instituto Nacional de Mujeres, el INAM, ¿no? Como varias de las cosas que ha prometido este presidente que no las ha cumplido. Lamentablemente a las mujeres también le ha tocado ser defraudadas en sus aspiraciones, ¿no, Osvaldo? Sí, en consonancia un poco con toda la asignación de recursos que hacen, los únicos recursos que se aumentaron y mejoraron y se utilizan completamente hasta en exceso son los dedicados a pagar intereses y servicios de la deuda. Después todos los demás que tengan un carácter de asistencia social a los demás integrantes de la población o son reducidos o son directamente eliminados. Sí, y también hay que dejar en claro que los gastos de seguridad, esos no se redujeron, ¿no? Inclusive se han comprado armas, equipos para la policía y algunos equipos militares también, ¿no, Osvaldo? Sí, que inclusive muchos se los han comprado con el justificativo de la reunión del G20, se han comprado armas, vehículos, se ha entrenado personal para esta movida, mientras se reducían aportes a sectores sensibles sociales, ¿no? Mucho más sensibles socialmente que el uso de armas y de elementos de disciplinamiento social, digamos, ¿no? Tal cual. A casi 3 años de este gobierno, recién el mes pasado se comenzó a capacitar al cuerpo de abogados que ofrecerá patrocinio gratuito a las víctimas de violencia. Pero aún así, el servicio estará disponible recién a partir del trimestre del año próximo y no en todo el país, solamente en el noroeste y en el noreste, y en La Plata y en Neuquén. Por otro lado, las tobilleras electrónicas para monitorear a los agresores se están entregando apenas en 15 jurisdicciones, pero solo sirven si en la zona hay señal para celular. Las tobilleras electrónicas acá en Brasil también funcionan relativamente bien. El problema es que falta un poco de fiscalización con las personas que violan las restricciones perimetrales de las tobilleras, pero funcionan bastante bien, Osvaldo. Principalmente con los que tienen prisión domiciliaria. O sea, sería que el problema que se presentaría es que cuando ellos violan las restricciones no hay actividad punitiva del Estado, diríamos, eso sería la cuestión. No hay inmediata actividad punitiva del Estado. O sea, cuando llega la acción del Estado ya es tarde, ya ellos cometieron otro delito. Bueno, ese es uno de los problemas, que por ahí tenía que ser más rápida la acción de los agentes de seguridad. Está bien. Bueno, y como si fuera poco, para el 2019, según los datos del Instituto Nacional de las Mujeres, se reduce en un 7% en términos reales el presupuesto en relación al 2018. O sea, que nuevamente se está destinando poco dinero para la campaña contra la violencia de las mujeres, que se está abandonando lo que se había iniciado, no se está cumpliendo con las promesas que se habían hecho. La construcción de refugios, el patrocinio jurídico gratuito y el monitoreo a través de tobilleras fueron 3 de las demandas del 3 de junio de 2015, cuando una multitud de mujeres se congregó frente al Congreso y se les prometió eso. Y no es un tema menor, Cada 32 horas muere una mujer en Argentina. Cada 2 horas muere una mujer asesinada en Brasil por femicidio. O sea, son datos terribles, son datos muy altos. Cuando nosotros pensamos en términos de violencia, mueren mucho más las mujeres dentro de casa por las personas que supuestamente deberían ser del círculo íntimo, las que tendrían que dar amor y protección, que una persona que muere por asesinato, por latrocinio, por ejemplo, Osvaldo. Sí.
Sí. O sea, son datos muy altos. Tendría que ser del centro de la política criminal del Estado. Y aparte, bueno, se está sufriendo lo que vos dijiste, la reasignación de partidas de manera discriminatoria sobre algunos sectores, ¿no? Bueno, según el organismo que encabeza Fabiana Túnez, que es contra la violencia de las mujeres, el organismo gubernamental, se decidió un cambio de estrategia en la modalidad de trabajo con hogares, priorizando el fortalecimiento de los hogares de protección integral existentes y a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia para garantizar una atención integral de conformidad con el plan y con los nuevos modelos de atención a nivel mundial que se alejan de la lógica de refugios y apuntan a la creación de espacios donde el foco esté puesto en el empoderamiento de las mujeres en entornos cercanos a sus redes de contención. Traduciendo, tercerizamos la protección a las mujeres. Le entregamos una tarea del Estado nuevamente a las ONGs que realizan convenios con el Estado. El problema es que ¿quién controla estas ONGs? ¿Te acordás que habíamos hablado en el programa anterior o en el anterior, no recuerdo ya, Osvaldo, lo que había ocurrido con las ONG en los años 90 aquí en Brasil, que empezaron a ocupar cada vez más el papel del Estado y se ha creado una verdadera industria en todo eso, ¿no? Con poco control. A veces funcionan bien, pero muchas veces no funcionan bien y no las controlan. O sea, el Estado no puede delegar siempre en organizaciones, en estas ONGs, justamente por eso, porque no hay un poder de control. Siempre me pareció a mí que las ONG cumplían una función que era de blanquear, de permitir el blanqueo y la exención de impuestos a sectores mejores remunerados o que reciben más ingresos, porque justamente todas estas uno puede descargar ganancias y todo eso pagando una ONG. No sé si realmente cumple alguna función, algunas seguramente sí deben tener una función social y debe ser importante para el desarrollo de la sociedad, pero otras me parece que más que todo tienen la función de blanquear ingresos o permitir la exención de impuestos a los sectores más con mejores pasar. Sí, es verdad. Bueno, Osvaldo, ¿qué te parece si escuchamos una canción? Dale. Bueno, vamos a escuchar una canción bastante antigua llamada H. Roja. Bueno, estábamos escuchando a la Mississippi y el tema H. Roja. Vamos a seguir entonces con las noticias de terror, Osvaldo. Bueno, estas no están de terror, pero le vamos a poner la misma musiquita de terror.
Y es acá de Brasil y tiene que ver con lo que acá se denomina ideología de género, que veo que en Argentina también está empezando a sonar bastante fuerte, principalmente con la campaña Con mis hijos no te metas, que la vamos a tratar después específicamente con algún especialista. Pero acá está muy fuerte y a tal punto que el próximo ministro de Educación de Bolsonaro es una persona que comulga con esta idea de la ideología de género de una forma muy pero muy fuerte. Pero no solamente la gente del gobierno, sino que también mucha gente, muchos operadores jurídicos que, como habíamos visto varias veces, Osvaldo, acaban trabajando a favor de esta nueva derecha que ha hecho anclaje en tanto en Argentina como en Brasil, ya sea atacando lo que ellos consideran el marxismo cultural o el comunismo, o apoyando algunas ideas como por ejemplo estas de la ideología de género. En realidad esto ocurrió en Minas Gerais y el Ministerio Público entró con una acción civil pública requiriéndole a los dueños de una escuela, la Sociedad de Inteligencia y Corazón, de un colegio católico, del colegio San Agustín, Santo Agostino en portugués, que pague una indemnización por daño moral colectivo por entender que la institución expuso a los alumnos a una situación de riesgo al abordar la ideología de género en las clases. O sea, a veces una de las cosas que se ve es tratar de asfixiar económicamente a los institutos, a los organismos, y esto es una nueva práctica que se ve mucho aquí en la justicia de Brasil. Lo que yo te entendía, diríamos que lo que están confrontando es la propia ideología, o sea, la posición del hablar de la ideología de género, diríamos. Eso sería el principal conflicto que hay y que está teniendo acá, porque tiene una visión distinta sobre los géneros, sino que lo tomarían más desde el punto de vista de la diversidad de sexo. Sería, a ver si no te entendí mal. Sí, es eso, Osvaldo. Los promotores, Celso Pena Fernández Jr. y María de Lourdes Rodríguez Santayema, cuántos nombres, ¿no? Consideraron que hubo una enseñanza en las disciplinas, uso de prácticas, de material y de dinámicas que no correspondían, que eran inadecuados o incompatibles con la respectiva edad de los niños, hablando justamente de educación sexual, ¿no? Esto se realiza a instancia de 125 papás de alumnos, ¿no? Sí. Que elaboraron una notificación extrajudicial exigiendo que los contenidos relacionados al género y a la sexualidad fuesen prohibidos en las clases, ¿no? Esto ocurrió en noviembre del año pasado y los padres de los alumnos hicieron una representación ante el Ministerio Público cuestionando esta inclusión de la ideología de género, ¿no? En la propuesta pedagógica del colegio, ¿no? Dentro de la currícula. Y los promotores le hicieron lugar, ¿no? Bueno, digo que esta es una noticia que no es del todo negativa porque el resto de la comunidad académica, principalmente los profesores y los otros padres de los alumnos de este colegio, del Colegio San Agustín, hicieron la semana pasada un abrazo simbólico y una defensa muy fuerte de la institución, contra lo que ellos consideran que es un accionar que no tiene ningún tipo de relación con lo que ocurre en la realidad de las aulas. Ellos están muy contentos con el plan curricular de la escuela, que además sigue los parámetros nacionales, acá lo que se llaman los famosos PNLD, ¿no? Que es un plan nacional de directrices educativas, ¿no? Eso todas las escuelas tienen que seguirlos. Pero además la formación humana de ese colegio católico, los padres la consideran que está muy pero muy correcta y no quieren que cambie. El Colegio San Agustín, claro, se defendió, ¿no? Y en la nota, bueno, vamos a leer la nota entera, pero sí. Dice que la acción judicial contiene alegaciones absurdas, desconectadas de la realidad, y que el colegio está tomando las medidas judiciales que pueda tomar, ¿no? Las cabibles, digamos, para defenderse contra las falsas alegaciones que le atribuyen y para responsabilizar a las personas y a los agentes que están divulgando esas mentiras, porque la gente ha colocado esta denuncia del Ministerio Público Fiscal, de los promotores, de los fiscales, digamos, ¿no? La transmite por las redes sociales como que ya fuera una sentencia de juez, ¿no? Cuando en realidad es una acusación que se realiza y que, bueno, que tiene que ser juzgada por un juez, ¿no, Osvaldo? Claro, que confunden a la sociedad de esa manera, tomando como si fuera un hecho
un hecho sancionado ya y es solamente un inicio de investigación por parte de los fiscales. Sí, es verdad. Dentro de la denuncia de los padres dice que había un proyecto sistematizado y arquitectado para confundir la cabeza de los niños y de los jóvenes. Eso es lo que se alega en el proceso, ¿no? O sea, sinceramente, yo creo que a veces es tan difícil que los chicos, que los jóvenes, como lo digo como profesor, ¿no? De que los jóvenes escuchen lo que digamos, mucho menos que todavía compren lo que nosotros supuestamente le queremos vender. Imagínate que consigamos que le lavemos la cabeza, ¿no? O sea. Bueno, pues es un poco el imaginario colectivo de estos sectores, ¿no? Me parece que creen que es posible que uno sea un lavarropa en lugar de un lavacabezas. Sí, y eso ha tenido, digamos, su contracara, que nosotros podemos decir que es una, no sé si una adentro, pero es una noticia positiva, así que vamos a considerarla una adentro. Y bueno, tiene que ver con algunas entidades que están en contra de la escuela sin partido, algunas entidades educativas, y que van a representar en el Supremo Tribunal Federal, que es la máxima corte aquí de Brasil, algunas medidas para que le protejan la libertad de cátedra y lanzaron un manual contra la censura. Esto salió en el reportaje, en un artículo del periódico Folha de São Paulo. En ese artículo se informa que en respuesta al avance de los ataques contra los educadores por partidarios de este movimiento Escola Sin Partido, este movimiento Escola Sin Partido es un movimiento, digamos, Osvaldo, transversal, ¿no? Atraviesa varios partidos políticos, varias entidades religiosas, o sea, y de varios credos, ¿no? O sea, no es una cuestión de un partido político. Bolsonaro adhiere a este movimiento, pero no es él el que lo impulsa, él es un fiel creyente en todo esto, ¿no? Parecería que uno de los enfrentamientos que va a haber, o donde se va a ver un enfrentamiento ideológico en la administración de Bolsonaro, va a ser con respecto a la educación, por lo que muchos temas se están resolviendo por el lado de un intento de volver a la educación como en el siglo XIX, lamentando esto porque realmente Brasil ha tenido pedagogos de trascendencia internacional, que ahora haya esta apariencia de retroceso. Veremos en 4 años cómo termina, ¿no? Pero parecería esta apariencia de retroceso sobre la educación que está teniendo con las posturas que tiene, que se supone que va a tener la administración Bolsonaro en la educación. Sí, Osvaldo, de alguna manera se hace eco de un anhelo de gran parte de la población brasilera. Muchos de los que se manifestaban en contra del gobierno de Dilma, que pedían la destitución, ¿no? El famoso impeachment, aparecían con carteles diciendo, por ejemplo, abajo Paulo Freire no es pedagogía, menos Freire, más Fomises, por ejemplo, o sea, contraponiéndolo a la figura del mayor pedagogo brasilero y uno de los mayores del mundo, que es Paulo Freire, que me parece que uno de los que te referías vos, Osvaldo. Y al economista de la escuela austríaca, ¿no? A Ludwig von Mises, ¿no? Es un embate muy, pero muy interesante ese que vos estás colocando, Osvaldo. Y es un poco lo que ocurre en Brasil y lo que va a ocurrir en este gobierno, y va a estar marcado esperemos que sea por un buen debate de ideas, ¿no, Osvaldo? Esperemos que sea por un muy buen debate de ideas. Siempre es muy bueno cuestionar todas las cosas. De alguna manera, estas entidades educativas han reaccionado contra esta escuela sin partido y han creado un manual contra la censura, ¿no? De acuerdo con el artículo de la Folha, el material trae estrategias pedagógicas y jurídicas para la actuación en diferentes casos de ataques, así como también diseña las premisas legales y pedagógicas que resguardan el trabajo de los profesores. O sea, me parece como una buena medida, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, la es muy, muy buena, y lo único que me parecía de escucharte, porque ya no es el primer programa que tocamos estos temas sobre la impronta que le quiere dar la educación el gobierno de Bolsonaro, que me parece que va a ser uno de los lugares donde más resistencia va a tener la implantación de estas políticas, sobre todo si vos decís que utiliza la von Mises como contrapeso, evidentemente de carácter neoliberal, y es muy bueno que haya un enfrentamiento con posiciones diferenciadas, porque del debate de ideas es donde va a salir la mejora del sistema educativo. Acá todavía en la Argentina la presión o la fuerza que tienen los sindicatos de docentes
sobre todo, están impidiendo las posturas más decimonónicas que, por ejemplo, representa la gobernadora Vidal sobre la educación. Sí, es verdad, Osvaldo, y a mí me preocupa un poco este giro religioso que ha dado la gobernadora Vidal, que vamos a tener que tratarlo específicamente en algún otro momento, pero podemos ir adelantando, que justamente de acercarse a los movimientos neopentecostales, de delegar un poco las funciones del Estado, de la provincia, y entregarle la distribución de alimentos a estas iglesias. Y bueno, estos guiños que se hacen con estas nuevas iglesias, que de alguna manera fueron un gran apoyo aquí a Bolsonaro en la campaña electoral. No es que ganaron por las iglesias, pero fueron un importante sustento. Sí. Y bueno, y parece que la Vidal quiere un poco replicar eso en la provincia de Buenos Aires. Y no está mal que se acerque a grupos religiosos. Lo que pasa es que no podemos dejar de reconocer, de ver que el Estado es laico, y que tiene que haber espacio. O sea, el Estado es laico no es que significa que no tiene que haber religión porque el Estado es ateo, sino que no tiene que haber porque tienen que estar todas las religiones, ¿no? No tiene que sentirse el Estado representado solamente por un solo credo, sería, ¿no? Uh-huh. Me acordaba que había escuchado, no me acuerdo cuál fue el gobierno en Uruguay, que es famoso porque sacó los crucifijos de todos los crucifijos, imágenes religiosas de todas las oficinas públicas, que acá lo hizo recién en la provincia de Santa Fe, la administración socialista hace no más de 2 años, que eso es importante porque determina que no es que el Estado debe ser ateo, sino, como vos bien dijiste, Ramiro, sino que no debe tener identificación con un credo religioso, claro, con exclusión de todos los demás. No lo comentamos en su momento, pero salió una diputada del partido de Bolsonaro hace unas 3 semanas atrás pidiendo a los alumnos que grabasen a los profesores y los denunciasen por ideología de género o cualquier otro sesgo marxista que pudieran tener las clases. No es la primera vez que ocurre en Brasil, lamentablemente. Un concejal aquí de la ciudad de San Pablo, apenas asumido, también quiso hacer unas inspecciones en las escuelas para hacer un monitoreo del marxismo de los profesores, y bueno, tiene un proceso ahora por abuso de poder y todo lo demás, ¿no? Porque él no tiene ningún tipo de autoridad para andar viendo lo que los profesores enseñan, ¿no? Pero bueno, él hacía los videos y se ve que hay gente que le gusta ese tipo de macartismo, ¿no? Una última pregunta, Ramiro. ¿Cuál es la incidencia de los sindicatos de docentes en Brasil? Vos que conocés la realidad argentina, ¿sería comparable a la Argentina o mucho menor? Qué buena pregunta, Osvaldo, qué buena pregunta. No es comparable a la Argentina, pero son de los sindicatos más combativos, sí. Por lo menos la APESPI, que es la Asociación de Profesores del Estado de San Pablo, lo es. Y muchas otras también de los otros estados. Vamos a escuchar una canción y después la incorporamos a Daniela. ¿Qué te parece? Sí, dale, Ramiro. Vamos a escuchar una canción llamada La Migra. Se me salta el corazón. Óigame, señor Sabueso, no me come el pantalón. De patitas a la calle, de patitas a su país, y solo busco trabajo porque no me dan trabajo a mí. Los talones, que me come el pantalón. Me agarro otra vez la migra, policía de migración. Una plaga, en patota le pusimos la muralla. ¡Que nos rompan la pelota! Me pongo de rodillas, linterna que apunta a la frente. Escucho la voz de alto como si fuera un delincuente.
salón. Me agarro otra vez la mira policía de migración. Una plaga, en patota le pusimos la muralla. ¡Que nos rompan la pelota! Me pongo de rodillas, linterna que apunta a la frente. Escucho la voz de alto como si fuera un delincuente. De tanto correr, de tanto correr, de tanto correr. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Si no hay presupuesto, la universidad se agita. La defenderemos laica, pública y gratuita. El pueblo quiere ser libre, quiere crecer con dignidad. Hoy todos unidos defendemos la universidad. Si a la educación se le recorta el presupuesto, ya va a enseñar, investigar y encima de eso no hay becas de alumnos ni obras para infraestructura, ni mantenimiento ni servicios. ¡Qué locura! El pueblo quiere ser libre, quiere crecer con dignidad. Hoy todos unidos defendemos la universidad. Si Beethoven escuchara, perdería la razón, y la oda a la alegría sería oda al bajón. El pueblo quiere ser libre, quiere crecer con dignidad. Hoy todos unidos defendamos la universidad. Bueno, seguimos entonces ahora con el programa y vamos a aprovechar la presencia de Daniela. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, Daniela. Bueno, qué suerte que te tenemos porque te estábamos invocando en la primera parte del programa con relación a esta chica, ¿no? El caso de Lucía Pérez, y queríamos una mirada un poco más fina, ¿no? O un poco más especializada como la tuya, Daniela. ¿Qué es lo primero que nos tendrías que decir, que agregar, que corregir a lo que nosotros ya habíamos dicho? Bueno, la sentencia es un claro ejemplo de cómo se utiliza y se reproduce dogmáticamente las normativas vigentes en materia de derechos humanos de las mujeres, porque los jueces se encargan con un voto al final de citar dogmáticamente toda la normativa, reproduce, ¿no es cierto?, desde la ley 26.458, la Convención de Belén do Pará, la Convención, la CEDAW, para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, y hace todo un trayecto dogmático. Pero al momento de valorar la prueba, hace una valoración de la prueba en contra de los principios que establece la Convención. Y también en el desarrollo de la sentencia hace todo un desarrollo muy importante en relación a lo que al trabajo que hizo la fiscal que intervino en el primer momento, tratándola de irresponsable, y es más, pide que se la investigue, remite las actuaciones para que se tome una investigación en relación a la fiscal Sánchez y al eviscerador Badami. Lo tratan de impresentable. Primero hacen todo un destrato sobre la primera parte de la investigación y tratan de correrse para justificar después que valoran la prueba como la valoran.
Mira, yo voy a ir a la valoración de la prueba directamente. La cuestión que es cuando trabajan sobre el cuerpo, hay dos maneras de evaluar. Primero, a opinar sobre la prueba en concreto, que es las opiniones de las peritas. Son las doctoras Tinto y Cabrera, quienes en un primer momento emplearon este término. Les llamó la atención en su primer momento la dilatación del ano de la niña, pero no tomaron fotos. Entonces esa fue una situación que dejó este caso sin una prueba, digamos, concreta. Y bueno, entonces en el primer momento ni siquiera usan un término que es ensayo de hipótesis, o sea, ni siquiera era una hipótesis. El problema fue que no fotografiaron el cuerpo. Dijeron que el cadáver fue lavado, acá dicen que no. Le encuentran cocaína en la nariz, por eso dicen que no fue lavado. Y las lesiones que tiene la niña en la vagina y en el ano, primero lo dice que es una lesión de antigua data. Entonces, como fue de antigua data, ahora aparentemente no, como digamos, yo no lo quiero decir en términos vulgares, pero si esa niña la castigan por haber tenido una lesión de antigua data, ¿me entienden? Sí, Daniela, entiendo y me parece que estamos volviendo a los viejos conceptos del derecho decimonónico, donde para que haya violación la mujer tenía que ser virgen. Parece que estamos queriendo volver a algunas exigencias más o menos parecidas. Sé que es exagerado lo que estoy diciendo, pero si en una época funcionó así, me parece que de alguna manera estamos queriendo volver a lo mismo, ¿no es verdad, Daniela? Yo te voy a leer textual lo que dice la doctora Gabriela Tinto, perito médica forense, señaló que las lesiones anales en horas 5 y 6, la literatura las toma como penetración con fuerza, sin ningún tipo de consideración delictiva. Hay lesiones antiguas, ninguna actual, hay equimosis, pero no escoriación. El mecanismo es roce o fricción. Después, entonces, más adelante dice que no hay causal de muerte por empalamiento, no hay lesión, no hay hemorragia, nada que indique empalamiento. Entonces después sigue diciendo, era un ano no indemne, tenía los pliegues borrados, pero no por lesión reciente, que es lo que vos decís, ¿no? Esto es más grave, escuchen esto. En torno a las lesiones, explicó, no es cierto que en relaciones consentidas no haya lesiones, puede haber equimosis o lesiones. No es una cuestión del perito hablar de voluntad y consentimiento, no es una cuestión forense. En las relaciones consentidas puede haber lesiones. Preguntada por la práctica denominada fist-fucking, introducción de puño, aseguró, la gente no se muere por fist-fucking. Se describe como práctica asociada a cocainómanos. En la práctica asistencial a las guardias llegan personas que se introducen botellas, desodorantes, celulares, etcétera, y se las sacan quirúrgicamente y no se mueren, dice. No impresiona como ingreso de botella u otro elemento, sino que es compatible con un pene en erección, dice la chica. Se descarta convulsión por escasez de signos asfícticos. Hay lucha por respirar en el momento. No hay mecánicas de amordazamiento, compresión, ahorcamiento, nada de nada. Esos mecanismos tienen un síndrome asfíctico con signos externos, el ahorcado o el ahogado. No había nada de eso. Entonces dice, no había jeringas ni agujas, la cuchara no se vio quemada abajo. Todo eso nos lleva a considerar que hubo aspiración nasal. Entonces dice, descartaron la muerte por reflejo vasovagal, porque explicaron, habitualmente la gente no se muere por eso. Eso que describe como muerte blanca, porque no encontramos nada, no hay nada. Entonces, cuando no se encuentra nada, el vasovagal es el descarte. Cuando uno no encuentra nada, dice eso. Pero acá, la muerte tóxica es la única que encaja. Nadie puede dar certeza. Es la mayor probabilidad. Después dice, ¿qué? Descarta cuando dicen que no tenía olor a relaciones, bueno, y lo que me interesa a mí decir es que cuando hablan de las relaciones, es que dice que es una relación fuerte, con fricción fuerte. Descarta que la chica haya sido sometida, porque dice que la cocaína lo que te da no es un narcótico, es un estimulante,
Entonces, lo que te hace es no tener miedo, pero no te vas a morir, porque el no tener miedo, no percibir riesgo. Mira lo que dice acá Cabrera. Abuso es abuso. La brusquedad, ímpetu, es algo distinto que no tiene nada que ver con el abuso. La ausencia de lesiones extra y paragenitales descarta el abuso, ¿no? No, le preguntan, ¿puede ser que la víctima no se resista por amenazas? ¿Las lesiones que se encontraron en la víctima corroboran un abuso sexual? Escuchá lo que dice la perito. No. ¿Por qué no? Porque pueden darse en una relación consentida. Entonces, ¿encontramos lesiones en la niña, en la adolescente? Sí, pero ¿qué evalúa la perito? Que también se pueden dar en una relación consentida. Acá es el punto más débil, frágil de esta sentencia. Y se basa en esto, chicos. En esto se basa. Y después sigue diciendo, dictaminó que el ano de Lucía, entrecomillado, dice, no es normal anatómicamente, ya tendría cierto grado de dilatación que haría que esa forma irregular fuera previa a este evento. Es una hipótesis. Con lo cual, se parte de un ano con una morfología diferente a la habitual. Hay un hábito crónico y no por una acción del momento. Preguntada por las dosis necesarias para un desenlace como el de Lucía, contestó, no se trata de dosis dependiente. La intoxicación por cocaína no depende de la cantidad. Hoy se discute qué interpretaríamos de una dosificación. Una dosis letal podrían ser 2 gramos, pero una dosis menor tampoco lo descarta. Bueno, esto es toda la fundamentación que tiene en fíjense que con esto los jueces tienen certeza, cuando no la tiene, la perito, porque es la opinión de la perito que dice que esa lesión se puede dar también en una relación consentida. Y cuando tienen que trabajar sobre el consentimiento y la relación desigual de poder que existía entre ella y su proveedor, la niegan, la descartan de una manera, yo diría, un poquito hipócrita, porque hay un juez específico que se encarga de decir de que se elabora una teoría de género y que es imposible. ¿Por qué dicen? Porque utilizan todas las declaraciones de la familia, de la niña y de las amigas en contra de ella. ¿Por qué? Porque dicen que ella, que de la averiguación de los chats, tenía relaciones con... Ahí no se tendrían que haber metido nunca. Utilizan toda la intimidad, el derecho a la intimidad que tienen las personas en contra. Que ella era una chica segura, era independiente, que podía elegir con quién tener relaciones y que por lo tanto la relación con Faría fue una relación consentida y que no estaba en una situación desigual de poder, omitiendo de que él era su proveedor. ¿Me siguen? Sí, Daniela, ¿qué te parece si nosotros pasemos una pequeña pausa porque este tema está un poco técnico y después vamos un poco a desmenuzar un poco este aspecto que me parece que es crucial, inclusive el del contexto en el cual se produce este hecho? Claro. Porque me parece que ese es el fundamental. ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces, seguimos con la Mississippi y vamos a escuchar el blues del equipaje. Cigarro dormido, es muy temprano, apenas hay luz.
Me espera un largo viaje y mi único equipaje es el blues. Andando me da lo mismo si es norte o sur. Andando me da lo mismo si es norte o sur. Me espera un largo viaje y mi único equipaje es el blues. Me espera un largo viaje y mi único equipaje es el blues. Equipaje es el blues. El año pasado ninguna mujer fue galardonada con un premio Nobel en ciencia. Ni una sola. Tampoco el año anterior. Desde 1901, los Nobel han premiado a 581 hombres y a 18 mujeres. Veámoslo por ramas. En física han sido premiados 205 hombres y 2 mujeres. En medicina han premiado a 202 hombres y a 12 mujeres. En química, 174 hombres y 4 mujeres. La pregunta es, ¿por qué? Se buscan explicaciones históricas. Dicen que las mujeres todavía no hemos alcanzado la suficiente relevancia como para ser candidatas a un Nobel. Y puede que eso sea verdad. Pero entonces, ¿por qué no recibió un Nobel Lise Meitner? ¿Por qué no lo recibió Chien Shiung-bu? ¿Por qué se obvió a Esther Lederberg? ¿Por qué los Nobel no se acordaron de Dottie Thomas? Por un motivo. Discriminación. En la comunidad científica, como en tantas otras, las mujeres no estamos en condiciones de igualdad. ¿Que por qué decimos eso? Porque las mujeres nos graduamos más y nos doctoramos más. Pero solo ocupamos el 20% de los puestos de liderazgo. Y eso no es una percepción. Es una evidencia. La discriminación de las mujeres en la ciencia se basa en datos. En hechos. No es una opinión. Y eso es inaceptable. Tiene que cambiar. Y tiene que cambiar ya. Hagamos lo posible. Entre todas y entre todos. Bueno, Daniela, ¿por qué no nos comentás un poco ese contexto en el cual se produce supuestamente este acceso carnal y la muerte, fallecimiento, ¿no?, de Lucía? Bueno, yo lo que quiero recordar son los nombres de los peritos médicos que son de alguna manera responsables de llegar a esta sentencia, que son Cabrera, Tinto y Corti. Ellos dicen que no ha existido violencia física sobre la menor porque hay una escasa lesionología que presentó Lucía en sus zonas pudendas que obedecen a una relación sexual brusca o impetuosa que se pueden dar en el ámbito de relaciones sexuales consentidas. Eso más que de los testimonios de las amigas de ella, y las nombra, y de los chats entre Farías y Lucía, no se podría inferir amenaza, coacción, amedrentamiento hacia la joven por parte del acusado Farías para que fuera a su casa. Todo en un marco de normalidad y naturalidad. Fue perfectamente querido y consentido por Lucía Pérez. O sea que una mujer que tiene una relación sexual y de la cual sale con una escasa lesión, para ellos no hay un abuso. ¿Cómo tiene que ser la lesión para que se considere delito? Porque esto es una valoración que hacen los peritos y que hacen los jueces. ¿No? ¿Me siguen? Sí. El kit de la sentencia, donde más, o sea, la sentencia se agua por varios lugares, pero yo creo, técnicamente es uno de los más se pueden revertir, en el sentido de que es una valoración teñida por las opiniones que están atravesadas por concepciones ideológicas, por supuesto, en donde una lesión, cuando es pequeña, no es compatible con abuso.
Me parece que acá la pregunta sería, si fuéramos a repetir a un profesor nuestro, como cuánto de lesión tiene que tener para que se considere un abuso sexual. ¿Y cuál es el estereotipo de una mujer para que pueda ser, de alguna manera, presa de un abusador? Porque la niña, consideran que no era sumisa, no podía ser víctima de un abuso. Realmente los jueces, lo que sí, por más que citen de memoria y dogmáticamente la ley, no entienden que en una habitación cerrada, donde hay una niña de 16 y su proveedor de narcóticos, puede la niña estar absolutamente sometida a un abuso sexual, porque la diferencia física entre ella y él, ellos, voy a leer, si me permiten, textual lo que dicen ellos. Dice, entonces, esa desigualdad entre hombre y mujer, esa asimetría en la relación de poder, no se hallan presentes en este caso. Acá no ha existido ni violencia física, psicológica, subordinación, ni humillación, ni mucho menos cosificación. Y yo les pregunto, a ver, ¿y qué era proveedor de droga de ella? ¿Eso no es nada? ¿Eso qué es? Eso es lo que me parece grave y en donde no reconocen, como decía Ramiro al principio, el contexto que se da, la situación. Sí, inclusive creo que de todas maneras, escuchándote a vos, no había leído la sentencia, creo que el problema no es tanto la labor de los peritos, sino la valoración que hacen los jueces sobre la prueba, porque en realidad todo lo que es en potencial lo ponen a favor de los imputados, no utilizando nada a favor de la víctima, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, y también en una parte hacen un razonamiento un poco ingenuo donde dicen, Farías compró Síndor y facturas, le comentó a una amiga de que se iba a encontrar con Lucía, eso no denota la intención de hacer un abuso sexual, lo cual es un razonamiento infantil, ¿no es cierto? Es muy infantil. Aclaremos para las personas que nos escuchan fuera de Argentina que Síndor es una leche chocolatada y factura es un tipo de pan dulce que se toma en el desayuno, ¿no? Sí, esa es lo dice textual, no es que yo lo estoy inventando. Yo creo que es una sentencia que reitera una violencia de género institucional cuando se mete en la cuestión privada de la víctima para utilizarlo en contra de ella, diciendo de que no era una mujer sometida y que podía elegir libremente sus parejas. Y por otro lado, tampoco permitió cuando la fiscalía y el querellante particular se metió en los chats del imputado que decía que veía videos porno y todo eso que cosificaban a la mujer. Ahí dijeron no, esto afecta el artículo 19 de la Constitución Nacional, no se pueden meter, pero sí se metieron con todos los chats de Lucía también. Y también fueron para mí muy incisivos con la labor de la fiscal anterior, ¿no es cierto? Que se puede haber equivocado en la valoración, pero me parece que le dedica unos cuantos párrafos que no eran necesarios. Yo creo que se puede llegar a dar vuelta a esta sentencia, sobre todo por la valoración de la prueba que tiene. Sí, porque aparte y otra cosa, que no lo dije porque dice que tampoco considera que cuando vio que Lucía estaba mal, llamó al amigo y la llevaron a la salita de La Serena y esperaron hasta que le dijeran cómo estaba. En donde hacen un equivocado estudio de no hablan nunca del tipo, que es el tipo penal que se requiere del dolo para matar, que se requiere en el momento, no a posteriori, porque si yo te mato pero después te llevo al hospital, ¿eso borra el dolo? Tal cual. Tienen tantos errores, digamos, que son de alumnos de primer año. El dolo se requiere en el momento. Si a posteriori vos te arrepentiste, eso no borra el dolo. Y si a posteriori fuiste y te quedaste ahí sentado para ver cómo le fue a la chica, tampoco. ¿Cuántos hay que matan y después ayudan y desaparecen y después ayudan a buscar a las víctimas? ¿Cuántos de esos hemos visto en nuestro país? Sí. Esta gente no sé dónde vive que hacen esas valoraciones tan ingenuas. No sé si son ingenuas en realidad. Eso me parece son interesadas más que ingenuas, porque
la que vos hablabas antes sobre que si le compró eso no estaba preparado para violarla, como si estuviera preparado para violarla no tendría que hacer nada, que yo va predispuesto a eso, que eso es rarísima la sentencia. Como para ir terminando, Daniela, me gustaría decir que el Comité de Expertas de la Convención de Belén do Pará pidió a la Corte Suprema de Justicia que revisara las absoluciones y considera como femicidio la muerte de la chica, y un poco lo que veníamos apuntando, y principalmente lo que apuntaste vos, Daniela, una abogada justamente de Rosario, que es la representante argentina del comité, que es Susana Chiarotti, dice que queda claro para los jueces que Lucía no es la víctima perfecta. ¿Cómo debería haber sido Lucía para estos jueces? Al menos virgen, débil y tímida. Y si es posible, del siglo XVIII. Sí, coincido con las apreciaciones en general, ¿no es cierto? Creo que la cuestión de la prueba se valoró y que acá se genera una tensión muy grande en el derecho, que es los principios que tiene la Convención de Belén do Pará y CEDAW con los principios del derecho penal liberal, que tienen toda una gama de derechos, digamos, para los imputados muy fuerte, con una fuerte tensión con la política pública que tiene que ver con prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Porque si vos lo analizás desde el punto de vista del derecho penal liberal, la duda favorece al imputado. Y acá una pequeña duda que fue la valoración del perito, que dice sí hay una escasa lesión, y con eso ya lo sirvió para liberarlo. Ahí está donde es un trabajo que yo creo que viene para las futuras generaciones, el equilibrio en la valoración de la prueba para poder hacer conjugar los dos principios, que no pueden dejar tampoco podemos tirar por tierra el principio de inocencia, pero el principio de inocencia no puede diluir hasta hacer desaparecer los principios que tienen que ver con prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. No sé si más o menos me pude explicar. No, creo que ese es el punto, Daniela, creo que ese es el punto, y creo que esa es la verdadera cuestión, y este fallo va a ser, ojalá que sea un fallo paradigmático por la sabiduría. Hasta ahora es la primera instancia, como decís vos, creo que se puede dar vuelta, o se puede investigar o de echar más luz por lo menos, ¿no, Daniela? Porque me parece que, bueno, tu lectura ha sido muy sesuda, ha sido muy perspicaz, o sea, queda muy claro que los jueces han tenido una mirada bastante sesgada, ¿no?, cuando analizaron el caso. Sí, y sobre todo, fíjate que lo condenan por algo que que podría tranquilamente en otro momento de la humanidad o político de la región no ser un delito, como puede ser la comercialización de sustancias. Entonces los condenan a, creo que son 9 años por la venta de estupefacientes, y por la muerte y la violencia hacia la niña, nada. O sea, para mí los jueces dijeron, bueno, algo se tienen que llevar estos tipos, algo. Preferimos que sea por esta razón, que está indiscutible. No nos olvidemos que el caso de Lucía generó el primer paro de mujeres en la Argentina, sí, y hubo tuvo mucha repercusión pública, y venir a decir desde una lectura política, esto se puede leer como diciendo, ¿vieron? Hicieron tantas movilizaciones y vieron que es mentira. Yo también la hago esa lectura. En el fondo, como melodía de fondo está. Los movimientos de mujeres es pura cháchara, porque acá no pasó nada. Acá solo hubo una venta de droga. Una pibita que se falopió y se murió. Y ustedes salieron a dar vuelta al país. Esto también está, no escrito, pero se lee entre líneas. Porque si Lucía no hubiera sido una de las tantas chicas que murieron en la Argentina, pero que no generaron tanta movilización, esta sentencia hoy no la estaríamos discutiendo. Es un poco lo que nosotros estábamos planteando con Osvaldo del contexto de la ciudad de Mar del Plata, tanto político como de los grupos neonazistas y todo eso. Bueno, señores, lamentablemente llegamos al final. Se nos ha acabado el tiempo. Recordamos que este programa se transmite por las radios Las Voces del Muro y Resistiendo con Aguante Oficial. Programas anteriores los pueden escuchar en iTunes y en iVoox, como Café Mercosur.
Y que nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter y Facebook como Café Mercosur, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Un abrazo, gente. Hasta la próxima, entonces. Un abrazo. Hasta la próxima. Próxima.